Ya estamos de vuelta, seguimos adelante en Noticias Express 9:29 y queremos profundizar en los detalles del proyecto que ha presentado el gobierno ayer para permitir un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Hablamos del tema con el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Gracias por estar con nosotros, senador, muy amable. Hola, buenos días. Senador, bueno, el proyecto llega finalmente después de una semana bien intensa de negociaciones políticas importantes dentro de Chile Vamos, con la oposición también. En la forma en la que se presentó el proyecto ayer, senador, ¿es mejor esta iniciativa que la que se aprobó en el Congreso? Lo primero que quiero aclarar es que negociación o conversación o diálogo con la oposición no ha habido ninguno, salvo una reunión el día viernes a las 7 de la tarde con el ministro Osa y el ministro Cerda, donde solo hubo declaraciones de buenas intenciones, pero diálogo, ni compromiso, ni búsqueda de acuerdo sobre los temas más de fondo, ninguno. Las negociaciones parece que han estado solamente con sus parlamentarios de gobierno y sus partidos, que es donde tenían las mayores discrepancias. Así que eso es lo primero, Sebastián, para aclararlo, porque el gobierno ha tratado de hacer una campaña comunicacional diciendo que hay acuerdos donde no hay. No ha habido conversaciones de ningún tipo, de manera que respecto al proyecto, nosotros vamos a esperar que llegue el proyecto en concreto, porque ya estamos acostumbrados a que el presidente de la República dice cosas o ofrece o hace anuncios y después cuando llegan los proyectos al Congreso completamente distintos. O llevan lo que ya tanto hemos dicho tantas veces, la famosa letra chica. Así que a la espera de eso y lo analizaremos en su mérito. Pero en términos generales acá hay unas diferencias o hay varias diferencias relevantes respecto al proyecto que se aprobó en el Congreso, senador. Por ejemplo, esto del reintegro de fondos, la posibilidad de entregar un bono también a las personas que tienen saldo cero y que en la práctica con el proyecto del Congreso no iban a hacer retiro alguno. Ese tipo de diferencias, ¿a usted le parece que están bien enfocadas, que son importantes para marcar una diferencia con el proyecto ya aprobado? Lo que quiero reiterar es que el proyecto, una vez que llegue, lo vamos a analizar con tranquilidad, con seriedad. Pero tenemos titulares, senador. Hasta el momento tenemos titulares y esos titulares normalmente son engañosos. Tan engañosos como lo que dijo el presidente ayer, que la reforma posibilitada por el Congreso ampliamente mayoritaria condena a los jubilados a pensiones más bajas. Los enunciados que hizo anoche le hizo un cargo al Parlamento de que es culpa de este tercer retiro que aprobamos es que las pensiones en Chile sean bajas. Y eso es faltar a la verdad, porque las pensiones en Chile son bajas, porque tenemos un sistema provisional que maneja las AFP que no funciona y que tiene condenado a los chilenos a pensiones más bajas. Así que no confundamos las cosas, porque muchos de los temas que está planteando ahí como avance tienen que ver con la discusión que tenemos de la reforma previsional que está en el Senado, está en la Comisión de Hacienda ahora. Entonces, cualquier tema que tenga que ver con tema previsional lo tenemos que estudiar y analizar a propósito de la reforma estructural al sistema de pensión. Como ahí tenemos diferencias, y diferencias importantes respecto del sistema y el rol de las AFP, el presidente lo que quiere decir ahora, mire, le voy a aumentar un 2% las cuentas de ahorro, pero se los voy a entregar a la AFP. ¿Y eso qué es lo que hace en la práctica? Lo único que hace es enredar y entorpecer cualquier posible acuerdo o cualquier posible avance en reestructurar el sistema previsional para beneficiar a las personas y no al sistema de las AFP. Entonces, como siempre, los planteamientos son engañosos. ¿Usted no estaría de acuerdo entonces con una idea de ese tipo, una reposición por la vía de este 2% extra de cotización a las cuentas individuales? Lo que yo estoy diciendo, Sebastián, es que si vamos a discutir en serio, vamos a la reforma estructural que está planteada en el Congreso, la reforma previsional. Okay. Y ahí lo que hemos dicho es que para mejorar las pensiones ahora y a futuro, tiene que aumentarse la capacidad de ahorro, no en un 2%, estamos hablando al menos de un 6% o de un 8% que se irá implementando de manera gradual, y además que eso vaya a un fondo solidario, porque sin un fondo solidario no puedes aumentar las pensiones bajas de ahora. Estaríamos aumentando solo a futuro en 20, 30 años más. Ahí es donde está la diferencia de fondo. Y la otra diferencia es que mientras el gobierno quiere seguir manteniendo a como de lugar el sistema de la AFP, nosotros queremos introducir cambios en la forma
cómo se administran esos fondos de pensión. Ajá. Entonces, con esto que está haciendo el presidente, es un artilugio, es una pillería. Es una pillería porque quieren en el fondo decir, mire, con esto se consolida el sistema de administración de las AFP. ¿Por qué? Porque ya estamos entregando un 2%, un punto por parte del Estado y otro punto por parte de las empresas, de los empleadores, y ahí ha reclamado todo el mundo. Las pequeñas empresas también están más que indignadas con esta propuesta. Senador, ahora, ¿no es contradictorio eso con el hecho de que se esté usando precisamente las cuentas individuales de las AFP para financiar a los chilenos en estos momentos? ¿No es contradictorio eso? Por un lado, estamos en contra del sistema, pero por otra parte, echamos mano de esos fondos. Esa es la primera gran contradicción en la que cae el gobierno y es producto de la improvisación. Porque el gobierno está haciendo este planteamiento una vez que nosotros aprobamos en el Congreso un tercer retiro. ¿Y por qué se aprueba un tercer retiro? Porque estamos en una situación de emergencia sanitaria peor que la que teníamos el año pasado y se le está pidiendo al 90% de los chilenos que se queden en sus casas en cuarentena y sin embargo no le estamos entregando los recursos suficientes como para que puedan subsistir y sobrellevar estas cuarentenas sin salir de sus casas. Esa es la razón por la cual se produce el tercer retiro. Y se produce producto de que la cantidad de veces que le hemos dicho al Ejecutivo que tenemos que buscar mecanismos más eficientes y más oportunos para llegar con ayuda a la familia, el gobierno no ha hecho caso, llega tarde y de manera inoportuna y con instrumentos ineficaces. Y resulta que ahora, producto de la discusión del tercer retiro que hicimos en el Congreso, salieron todos estos temas a la mesa. Y a todos estos temas el gobierno nos dijo que eran malas políticas. Y apenas se ven complicados porque más de los 2/3 de los diputados y senadores aprobamos un tercer retiro, entonces vienen a plantear este proyecto para salir del paso. Senador. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto y una crisis institucional gravísima, de la cual pareciera que el presidente no se da cuenta o los ministros no entienden lo que está pasando. Y esto a mí me parece sumamente grave porque nosotros hemos estado dispuestos a entablar un diálogo, tenemos propuestas respecto a cómo encarar el tema de la ayuda a las personas, la reactivación del empleo mediante la reactivación de la economía y fortalecimiento de las pymes y medianas empresas, que son las que generan. Para eso se requieren recursos y por eso hemos planteado ponernos de acuerdo con el gobierno en una reforma tributaria integral que pueda generar una cantidad de plata para financiar esta emergencia y también los próximos 2 años para la reactivación de la economía. Senador, usted al comienzo de la conversación decía, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo ni hemos conversado siquiera con el gobierno respecto a este tema, pero la semana pasada se planteaba eso como un escenario en donde el gobierno iba a intentar acercarse a la oposición para buscar un acuerdo más amplio. Después del anuncio de ayer, ¿en qué pie queda esa posibilidad? ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo contundente, grande, que por ejemplo cierre la puerta a los retiros, pero que garantice otros aspectos como la reforma tributaria, por ejemplo, u otros? Nosotros estamos disponibles para conversar las veces que sea necesario en la búsqueda de un plan o una propuesta que encare estos 3 elementos que yo le he dicho. Ayuda a las personas, generación de empleo vía fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, y eso implica recursos y fomento de esa pequeña y mediana empresa, no como hasta ahora que no ha pasado nada. Y lo que hemos dicho es que los recursos que se requieren para enfrentar de manera permanente en los próximos 2 o 3 años esta reactivación de la economía, porque lo que requieren las personas no son subsidios todos los meses que hay una emergencia, lo que requieren las personas es tener la oportunidad y la posibilidad de trabajos dignos y trabajos estables. Entonces, si hemos dicho que eso cuesta una cantidad de recursos, pongámonos de acuerdo. ¿Cuántos recursos se necesitan? ¿De dónde los sacamos? Podemos sacar una parte de fondos soberanos, podemos a lo mejor endeudarnos un poco más porque todavía tenemos un poco de margen, podemos hacer una reforma tributaria que garantice ingresos permanentes y ahí nos pondremos de acuerdo, en serio, nosotros tenemos propuestas para eso. Pero el gobierno lo que hizo entre el jueves y el viernes es inventarle a los medios de comunicación y a la opinión pública que estaban buscando un acuerdo con nosotros, en circunstancias que recién vinimos a tener una sola reunión el viernes a las 7 de la tarde, después de que en La Moneda le habían dicho a todos tus colegas periodistas y a todos los medios que teníamos mesas de trabajo, que estábamos hablando, que estábamos haciendo aquí y allá, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, a partir de ese momento en que nosotros le dijimos, mire, lo más simple y sencillo es que el presidente promulgue lo que aprobó el Congreso, el tercer retiro. A partir de ahí
fue en un diálogo abierto y transparente, nos ponemos de acuerdo en cómo focalizamos mejor la ayuda, cuánto dinero es lo que cuesta y una reforma tributaria para Senador, saber de dónde lo saca. Entonces, el Y de hecho... el gobierno, nada. El hecho... Salió con este proyecto que para nosotros va a ser un cuarto proyecto de retiro. Eso le iba a preguntar, el hecho de que se haya presentado entonces este proyecto sin hacer el retiro del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ¿abre la ventana para que se aprueben las dos iniciativas? Es una duda que ya quedó después de lo anunciado ayer. Yo espero que se aprueben las dos, sin duda. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional a defender la facultad del Congreso en términos de poder constituyente. Vamos a ir a defender que cuando el Tribunal Constitucional cuestionó lo que era el retiro anterior, lo hizo por un tema de quórum. Resulta que ahora la aprobación fue por más de los 2/3. O sea, casi la mitad de los parlamentarios de gobierno de Chile Vamos votaron a favor de este tercer retiro. Los propios partidos durante todo el fin de semana le han estado de derecha, le están pidiendo al presidente que retire el requerimiento y hagamos rápidamente lo que es el tercer retiro, retirarán los que quieran y nos abocamos a definir un plan potente para los próximos años. Pero parece que ahí en el gobierno lo que reina es la improvisación y la falta de seriedad para encarar este tipo de materia. Así es que nosotros también, como estamos acostumbrados, que se dice una cosa y después los proyectos llegan de otra manera, vamos a esperar a ver en concreto cada uno de los anuncios, de las propuestas que el presidente hizo anoche. Senador, en el tono que le he escuchado en esta conversación, ¿se le nota molesto, un poco también confundido quizás respecto a las señales políticas que está dando el gobierno? ¿Por qué? Estoy muy preocupado, Sebastián. No es que esté molesto, estoy muy preocupado porque mientras nosotros tenemos una visión de que se ha generado una crisis político-institucional y social en el país a propósito de la falta de capacidad de propuesta y de gobierno en el Ejecutivo, es evidente que estas soluciones de parche o estas propuestas que van saliendo de manera improvisada, lo único que hacen es exacerbar los ánimos. Ahí fíjate que hay planteado por distintos movimientos, organizaciones, un paro nacional. Pareciera que eso como que no, a la moneda le da lo mismo. Hay en cierne una acusación constitucional en contra del presidente en la Cámara de Diputados, que han ido cambiando los argumentos y seguramente en algún momento la presentarán, veremos cómo viene. Hay gente en el Senado que ha planteado ver seriamente la declaración de inhabilidad del presidente para ejercer el cargo por un problema de incapacidad mental. Hay 6 o 7 senadores que la semana pasada en las intervenciones en el hemiciclo plantearon que había que recusar a la presidenta del Tribunal Constitucional por los problemas que se han suscitado últimamente. O sea, sí, no entender que estamos en una situación compleja de crisis mayor por parte de quien tiene la responsabilidad de conducir, de articular, de buscar acuerdos, es sumamente grave. Nosotros estamos en la oposición, pero este gobierno, el diálogo ¿con quién lo hizo el fin de semana? Lo hizo con la oposición que tiene dentro de sus propios partidarios. Y eso es como que diera lo mismo. Tuvieron que hacer un montaje ayer para juntar a los candidatos, presidente, parlamentario, partido. Un partido de gobierno no fue lisa y llanamente porque no aceptó esta propuesta por la contradicción misma que implica decir que no están de acuerdo con los retiros y por eso van al Tribunal Constitucional. Y por otro lado plantea un cuarto retiro. O sea, son cosas francamente de... No sé si de principiante, como dicen, del equipo político, o de tosudez, o de no tener sentido de la realidad. Por eso es que estoy preocupado, no es que esté molesto, estoy muy preocupado. Senador Pizarro, veremos qué es lo que incorpora el proyecto cuando tengamos el detalle ya y luego seguiremos viendo las reacciones también y las posibilidades de acercamiento con la oposición. Gracias por el contacto, muy amable. Ahí veremos si es verdad todo lo que se dijo anoche. Un abrazo. Gracias, senador. Hasta luego.